venden. Eso es lo que todos queremos, ¿no? Qué rico continuar esta tarde con grandes invitados. Es un placer presentar a una de las compañías que ha crecido en el sector de la telefonía, que es fresca, que es actual y moderna y que se consagra como un espacio sin etiquetas. Recibamos al grupo de invitados especiales a este panel especial desde WOM. Le damos un fuerte aplauso a Eduardo Ramos, vicepresidente de Relaciones Corporativas de la Cámara de la Diversidad, quien será el moderador de este espacio, junto a Sandra Kitiam, vicepresidenta de Valor Humano de WOM, Iván Rojas Vázquez, gerente de Inclusión, Diversidad y Experiencias del Colaborador del Banco de Bogotá, Alejandro Domínguez, de Reward Business Partner, denominado este panel Gestión del Talento sin Etiquetas. Sean bienvenidos y disfruten este momento. En la mitad, Sandra, por favor. Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por estar aquí en el segundo día de WeTrade, una jornada muy interesante. Esta mañana tuvimos un desayuno de relacionamiento con el cuerpo diplomático, presentamos y lanzamos el sistema de compras incluyentes, Sistema Nacional de Compras Incluyentes, para poder articular todos los emprendedores y empresarios diversos con las grandes compañías. Tuvimos también un taller interesantísimo de Itaú para emprendedores y emprendimientos, y ahora estamos con 3 grandes empresas conversando sobre diversidad, equidad e inclusión. Es un gusto para mí moderar este panel, porque además de tener aquí a 3 grandes amigos, tengo también representantes de 3 grandes compañías que le apuestan a la diversidad, a la equidad y a la inclusión de manera contundente. Muchas gracias, bienvenidos. Mil gracias. A ti, muchas gracias por la invitación. Muy bien. WOM es una compañía muy interesante que este año está recertificándose por segunda vez. Obtuvo el sello Friendly Biz, el sello internacional reconocido en 18 países que avala a una entidad como un espacio seguro y libre de discriminación. Lo obtuvo hace un par de años, en el 2020, y en el primer semestre de este año cursó el proceso para la recertificación, al igual que las otras 2 compañías que nos acompañan hoy. Y es para mí un honor estar aquí en este panel liderado por WOM, invitado por WOM, porque es la única compañía del sector telecomunicaciones que cuenta con este sello, y eso los convierte en líderes y pioneros. Un aplauso, por favor, para WOM. Muy bien. Pero así como ustedes 3 son líderes y pioneros en sus organizaciones, también tenemos una gran responsabilidad, y es guiar a los demás. Y aquí en el auditorio hay representantes de empresas que están comenzando ese camino o que ya han avanzado de alguna manera en este camino, pero que requieren fortalecerse aún más. Y por lo tanto, quisiera hoy dirigirles algunas preguntas para poder orientar a esas personas aquí en el auditorio y los que nos están viendo online, para que pudieran acceder a todas esas buenas prácticas, conocimientos, experiencias que ustedes como compañías tienen en materia de diversidad, equidad e inclusión. Y quisiera entonces comenzar con una primera pregunta. Y si me lo permiten, comenzamos por Sandra, por supuesto, anfitriona de este espacio. Y es, muy bien, el reto más importante que creo que vamos a coincidir para lograr que una compañía sea incluyente y diversa es el cambio cultural. El cambio cultural, sin lugar a dudas, toma un tiempo, es un proceso, en fin, pero es indispensable, porque yo puedo tener manuales, formatos, formularios muy bien articulados con aspectos legales de actualidad y demás, pero si no tengo una cultura organizacional profunda, el cambio de la inclusión, de la diversidad no se va a ver. ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Cuál ha sido esa experiencia en el cambio cultural? ¿Qué nos pueden contar un poco de la cultura de diversidad, equidad e inclusión de sus empresas? Hola, lo logré, gracias. Eduardo, muchas gracias, y a todo el público presente, honrados de ser parte de este panel, como la única empresa certificada y recertificada como Friendly Biz. Hay grandes retos culturales
cuando se trabaja de la mano con los equipos de valor humano, el tema cultural trasciende y se convierte en un factor fundamental para la atracción del mejor talento internacional y nacional. ¿Cómo ha sido este trasegar para llegar hasta acá? Primero, asesorarnos bien. Entonces, hay organizaciones como la Cámara de la Diversidad, como AECUALES, que nos dan las pautas fundamentales para empezar a generar cambios culturales que se mantengan en el tiempo. Entonces, eso es lo primero, hay expertos, hay cosas que nosotros damos por sentado porque venimos con cantidad de temas de crianza culturales de nuestras regiones, de lo que ha sido históricamente las luchas frente al tema de la diversidad. Entonces, pues, ellos nos muestran como el camino que podemos seguir. 2, compromiso desde la alta gerencia. Si no tenemos un compromiso desde nuestros accionistas y juntas directivas hacia abajo, permear el tema va a ser complicado. Y no es un tema que sea difícil de vender en estos momentos porque hay cifras, porque hay números que demuestran que las empresas incluyentes, que las empresas que trabajan la diversidad tienen mejor performance en temas de rentabilidad, en temas de innovación, en temas de generación de ideas. Para UOM, tener una cultura creada desde su ADN con este tipo de, les voy a decir, de comportamientos, porque finalmente son comportamientos, son temas que yo puedo aterrizar al día a día, ha hecho que podamos crecer siendo el más pequeño y el último en entrar al mercado colombiano con un negocio de telecomunicaciones supremamente desarrollado. Si ustedes me preguntan, para nosotros la clave de este crecimiento ha sido justamente el motivo por el que estamos sentados en este panel. Entonces esas son como mis 3 recomendaciones. Maravilloso, muchas gracias. Y además que tú como cabeza del equipo de gestión humana, mujer, haces parte de la junta directiva, llevas la bandera siempre. Yo he visto eso, he acompañado en algunas juntas directivas a Sandra y he visto cómo ella pone el tema del liderazgo femenino en la mesa siempre. Muchas gracias. A ti muchas gracias. Genial, genial, Sandra. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación a UOM y a la Cámara. Yo me uno a Sandra en especial en cuanto a buscar aliados, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad como compañías, nosotros tenemos una responsabilidad desde un equipo de liderazgo de entender que no somos expertos en absolutamente todos los temas y que por eso es importante aliarnos con personas y con organizaciones que sí nos den ese input de alguna manera. Nosotros hemos buscado la manera siempre de aprender, ¿no? Nosotros hemos conformado un equipo de liderazgo desde un equipo de diversidad, equidad e inclusión, en donde tenemos diferentes pilares. Buscamos la participación, por supuesto, de la alta gerencia, pero también buscamos la participación de las personas en general de la compañía. Hace ya unos años rompimos un sesgo en Schneider de que el equipo de diversidad, equidad e inclusión únicamente estaba en los equipos de recursos humanos, ¿cierto? Y resulta que no es así, resulta que la diversidad, equidad e inclusión se debe vivir en recursos humanos, pero se debe vivir en todas las áreas, en las áreas de soporte, en las áreas de negocio, en una planta, en general se debe vivir en cualquiera de las áreas de una compañía, ¿no? Entonces eso es un sesgo que se rompe, nombramos líderes para cada uno de los pilares de nuestro equipo de diversidad, equidad e inclusión de distintas áreas, esos líderes arman sus equipos también de distintas áreas y junto con esas personas traccionan un plan que planean desde inicios de año, ¿cierto? Entonces nosotros nos encargamos de definir un plan para cada uno de los pilares de nuestro equipo de diversidad, equidad e inclusión y hacer un seguimiento regular de tal forma que ese plan que se tiene lo vayamos cumpliendo poco a poco, ¿no? Entonces tenemos por supuesto a la alta gerencia como patrocinadores, ¿no? De una cultura de diversidad, equidad e inclusión. Ellos son voceros al final y son voceros al interior de la compañía y voceros también al exterior de la compañía, porque no perdamos de vista que al final esto también a nosotros nos beneficia como negocio, ¿no? Entonces no es únicamente al interior, sino también un poco cómo nosotros ayudamos desde este punto de vista de diversidad, equidad e inclusión
a nuestro negocio, al negocio que nosotros tenemos en Schneider, ¿no? Entonces, nos ayuda como marca empleadora, por supuesto. Hoy en día una persona cuando toma la decisión de irse a trabajar a una compañía o de quedarse trabajando en una compañía, no toma la decisión únicamente por su salario o por sus beneficios. Eso ya pasó. Ya no es así. Hoy en día una persona toma la decisión de quedarse trabajando en una empresa por su cultura de diversidad, equidad e inclusión, por la marca empleadora, por el posicionamiento que la compañía tiene en el mercado también al respecto, y por eso el liderazgo juega un papel tan importante en ser vocero frente al exterior, ¿no? Lo que mencionas es importantísimo. Hay un estudio de Workplace en el 2020. De hecho, todos estos estudios están colgados en nuestra página web. Ustedes los pueden ver ahí en un repositorio especial. Pero en particular este estudio dice que el 76% de aquellas personas que buscan empleo se fijan en si la marca donde van a conseguir empleo, si la empresa donde van a conseguir empleo es realmente incluyente o no, tiene programas, grupos de diversidad, liderazgo. Entonces lo que tú estás diciendo es completamente cierto y lo viven ustedes en el día a día también. Muchas gracias. Eduardo, y además en esos mismos estudios, y hablando de liderazgo que nos contaba Alejandro, el 60% del cambio, de acuerdo a Great Place to Work, también depende de los líderes. Por eso es tan importante pensar y motivar y promover cuál es el modelo de liderazgo que queremos, porque si queremos efectivamente una transformación cultural, una parte es diversidad, que hay inclusión, pero hay otros elementos dentro de transformación cultural, el 60%, téngalo claro, depende de sus líderes. Si esos líderes no tienen ese modelo que queremos para promover la transformación cultural, pues hay un 60% que no vamos a poder movilizar, ¿no? Lo dice Iván, que comenzó en Banco de Bogotá con una gerencia, ¿cierto? Diversidad, equidad e inclusión, y hoy ya tienes ¿cuántas a tu cargo, perdón? Fusionamos gerencia, diversidad e inclusión y experiencia del colaborador, porque entendimos que no podía estar desligado, sino que las experiencias que tienen nuestros colaboradores y colaboradoras deben tener ya el chip de la inclusión, para que no nos pasara como nos pasó de pronto muchas de estas empresas que están acá, cuando arrancamos con el tema de innovación, hablar de los laboratorios de innovación y creamos unidades de innovación, y después la gente empezó a decir, no, pues yo no soy el creativo, yo no soy innovador porque no estoy dentro del laboratorio de innovación. No sé si algunas empresas lo han vivido, y terminamos luego hablando de ecosistemas de innovación porque tuvimos que abrir las puertas del laboratorio porque todos innovamos. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Empezamos a crear gerencias de diversidad, equidad e inclusión, movilizan a la organización dependiendo de la cultura, pero llega un punto en el cual la gente dice, no, los de diversidad son ellos, los de inclusión son ellos. No, lo mismo que decía Alejandro, el liderazgo es de todos, la transformación es de todos, y en cada momento, en cada área, en cada rol, tú también tienes un compromiso con la inclusión, y por eso decidimos abrirlo y unirlo al tema de experiencia del colaborador. Así es. Muchas gracias, perfecto. Muy bien, yo quisiera también que ustedes aquí, quienes están en el público y quienes están acompañándonos desde lo virtual, hicieran sus preguntas, las que quieran, no se queden con dudas. Este es un espacio abierto donde ustedes pueden preguntar lo que quieran, y no siempre tenemos invitados de estas compañías tan importantes que nos guíen y nos orienten en los temas de diversidad, equidad e inclusión. Si Johan está por aquí y hay alguna pregunta en la transmisión, le agradecería por favor también que nos la comentara. Bueno, muy bien. Hay otro tema, perdón, ¿querías decir algo más? No, que como empecé a intervenir y no los saludé, gracias también a la cámara, gracias a WOM, gracias a Schneider Electric. Me encanta estar aquí también porque no solamente encontramos amigos, que es parte también de los beneficios de estos encuentros con la Cámara de la Diversidad, sino que hemos tenido la oportunidad con WOM de trabajar con su equipo, de compartir experiencias con Schneider Electric, compartir también experiencias en lo que han venido desarrollando, y adicionalmente luego, como colegas, celebrar los logros que vamos sumando, y eso también hace parte de la diversidad. Ayer lo decían en un panel, no es solamente hablar de diversidad, sino vivirla, no es solamente hablar de inclusión, sino vivirla, y parte de eso es encontrar muchísimas organizaciones de distintos tamaños que cada vez, a la luz de su cultura interna, empiezan a desarrollar distintas acciones, y creo que es parte de la ganancia también del sello internacional Friendly Biz, encontrar esas buenas prácticas y empezar a conocernos todos. Ayer en el ranking, cuando mostraron solamente el top 10, pues por tiempo y por reconocimiento, pero sabemos cuántas empresas, más de 200 y punta de empresas, 70 empresas trabajaron y participaron en el ranking. Veía con orgullo que por lo menos desde el banco hemos tenido interacciones con casi 100 de esas compañías compartiendo buenas prácticas, y creo que eso es significativo. Entonces, bienvenidas todas sus preguntas.
que creo que son relevantes para poder transmitir algo de lo que hemos vivido, también con muchos errores, ¿no? Porque nos Sí, hemos equivocado aprendemos. muchas veces. Aprendemos de los errores. Y precisamente de eso quería preguntarles ahora. Muchas de las empresas que se acercan a la Cámara y que se acercan a nosotros nos dicen por dónde comenzamos, ¿verdad? Y habitualmente lo que nosotros les sugerimos es, hazte un diagnóstico, mira cómo estás, mira qué tienes. Pero algunas compañías hacen ese diagnóstico y se quedan ahí. Dicen, tenemos tantas personas de tal población, un porcentaje de tal otra, un porcentaje de tal otra, ya somos diversos. ¿Qué buenas prácticas, qué le sugieren ustedes a las compañías hacer después de este diagnóstico? Estamos de acuerdo en que el diagnóstico sería fundamental para comenzar, pero ¿qué sigue? Y además, ¿cómo puedo hacerlo yo si soy una pequeña compañía? Porque algunos dirán aquí, bueno, es que ustedes están en compañías con miles de colaboradores, en multinacionales y en fin, empresas que están en todo el país, pero ¿qué hago yo si soy un emprendedor, un empresario pequeño? ¿Cómo puedo dar continuidad a un proceso de gestión de la diversidad más allá de una caracterización sociodemográfica? Si quieren, arranco yo. Adelante. Estamos de acuerdo en que hemos cometido cantidades de errores. O sea, les cuento que nosotros en el proceso de recertificación nos sentamos con Eduardo y encontré un par de cosas que yo decía, Dios, en serio, o sea, esto hay que arreglarlo inmediatamente. Y no se frustren si es un proceso de años, porque es que estamos rompiendo paradigmas. Ustedes, los interesados, están rompiendo paradigmas. Y créanme que las futuras generaciones van a agradecer el momento que estamos viviendo nosotros hoy, porque en la diversidad está la riqueza. Entonces, para las empresas pequeñas, lo primero es identificar qué del talento diverso, de acuerdo con el tipo de negocio que ustedes tienen, con la capacidad financiera, pueden tener. Ayer compartía yo panel con la persona de Alcosto, que tienen personas con discapacidad física y cognitiva en cajas, y es un negocio divino. Nosotros, por ejemplo, dijimos, bueno, perfecto, podemos tener personas con discapacidad física dentro de las tiendas. Entonces, es arrancar. O sea, es que ustedes encuentren esos pasos en los que pueden empezar a arrancar. Por ejemplo, también minorías étnicas, por ejemplo, personas desplazadas por cualquier tipo de motivo, entonces poblaciones migrantes. Si yo tengo mi negocio en un sitio donde hay mucha población migrante, ¿qué puedo hacer por ellos? Si vivo en una población donde hay cantidad de madres cabeza de familia, incluso comunidades indígenas desplazadas, ¿qué puedo hacer? Entonces, no es querer abarcar todo lo que es el talento diverso, de acuerdo con mi negocio, el lugar donde estoy, en el punto de negocio donde estoy, ¿cómo puedo empezar? Pero empezar. Y dos, una cabeza. No nombrar una cabeza porque yo vengo de trabajar en microfinanzas y sé lo difícil que es para un emprendedor estar contratando, no va a contratar la cabeza de diversidad, de equidad e inclusión, sí, claro. No. Pero démosle la responsabilidad a alguien dentro de la compañía para que traccione todas las variables. Alejandro lo decía, es que no es una sola cosa. O sea, son cantidades de aristas que se mueven desde el tema de colaboradores, pero también desde el tema de atención a clientes. Que mi cliente se sienta especial, que mi cliente sepa que lo estoy atendiendo de la mejor manera posible, sin ningún tipo de sesgo. Porque los sesgos son, y lo he vivido, me ofenden los sesgos. Y les voy a contar una experiencia personal. Por favor. Bueno, soy mujer y hay países donde a mí no me hablan. No me hablan, le hablan a mi pareja. Y me puedo ofender, y él es señor y yo soy señorita. Además, mi pareja es extranjero, entonces se imaginarán cómo me miran muchas veces, ¿no? Entonces es como… coronó. Entonces,
A mí, yo también me he sentido discriminada y créanme que ese tipo de sesgos los vivo con una pasión que digo, oh, estamos en proceso de transformación, pero desde nuestras organizaciones nombrar una cabeza que nos ayude a gestionar el frente de clientes, el frente de talento interno, el frente de cadena productiva, el frente de aliados, porque todos nosotros nos nutrimos de materias primas, tenemos el área de compras y de abastecimientos, entonces, ¿cómo a través de todos los grupos de interés podemos ir integrando, pero nombrar una cabeza? Fabuloso. Muchas gracias. Alejandro. Completamente de acuerdo contigo. Y yo creo, un poco rescatando, Eduardo, lo que tú estabas diciendo sobre el diagnóstico no es solamente entender qué tan diversos somos. Y no es solamente saber si tenemos personas de la comunidad LGBTIQ+, o si tenemos personas discapacitadas, o si tenemos personas de otros países o de una etnia específica. La responsabilidad del diagnóstico es también entender qué tanto sabemos al respecto, ¿no? Y el diagnóstico no se puede entender, no se puede quedar únicamente en el mapeo de la población, sino entender realmente qué tanto sabemos al respecto y qué tanto podemos hacer para nosotros realmente ser incluyentes. Entonces, les pongo un ejemplo de algo que hicimos nosotros en Schneider hace poco, y es, hace poco realmente empezamos a contratar personas con discapacidades. Entonces ya tenemos una persona con discapacidad física, una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad auditiva, pero no solamente contratarlos, porque claro, los contratamos y eso ya nos hace diversos, pero qué tan incluyentes somos es cuando sabemos cómo recibir a las personas, ¿no? Y entonces ahí viene la preocupación de, bueno, ¿cómo vamos a tratar a las personas que tienen una discapacidad? Y cómo vamos a entrenar al equipo que va a trabajar con esa persona, porque al final esa persona viene a hacer prácticamente el mismo trabajo que los demás están haciendo. Entonces, el ejemplo es, para las personas que estamos contratando con discapacidad auditiva, estamos haciendo entrenamientos de lenguaje de señas colombiano para que al menos todas las personas que trabajamos con esa persona sepamos, no es que nos vayamos a volver expertos, probablemente no vamos a ser expertos en lenguaje de señas colombiano, pero sí tenemos una responsabilidad de saber saludar a la persona, de poder tener la oportunidad de salir a almorzar con una persona e incluir a la persona dentro de la cultura para que realmente se sienta parte, ¿no? Entonces, claro, el diagnóstico es importante, pero cómo nosotros luego traccionamos ese diagnóstico, ahí es donde viene realmente el desafío. Yo creo que, y sumando a lo que tú decías, Sandra, efectivamente necesitamos a una persona que sea responsable, ¿cierto? Y muchas veces decimos, sí, tenemos una política, y por ejemplo en Schneider tenemos una política de diversidad, equidad e inclusión. Eso nos hace partícipes a todos, al final eso nos hace partícipes a todos, pero sí necesitamos a una persona que sea responsable por que esto realmente haga parte de la estrategia de la organización y haga parte de la estrategia de la organización en toda la cadena productiva. No es solamente hablar desde el punto de vista de liderazgo, desde el punto de vista de recursos humanos, sino que al momento de que nos sentemos a hablar con un cliente, dentro de nuestro lenguaje, dentro de nuestra venta, esté también el lenguaje de diversidad, equidad e inclusión. Que cuando nos sentemos a hablar con una persona de la organización, esté el lenguaje de la diversidad, equidad e inclusión. Entonces son muchos frentes, como decías tú, Sandra, a los que les tenemos que prestar atención. Y básicamente es eso. Para empezar, para las empresas pequeñas y medianas, mi sugerencia es que su fin último no sea únicamente la certificación, que la certificación sea la forma de impulsar la cultura. Una consecuencia. Una consecuencia. Un motivo de impulso. Tal cual. Muchas gracias. No sé si se daban cuenta cuando Alejandro hablaba de la experiencia que están viviendo con las personas con discapacidad y las que ya están contratando. Él hablaba no solamente del diagnóstico, sino luego de qué pasa con esa persona. Y efectivamente eso es experiencia del colaborador y la colaboradora. Esa fue la razón por la cual en el Banco Bogotá decidimos unir las dos gerencias, porque no es solamente contratar a la persona con discapacidad porque identifiqué en mi organización que tal vez no tengo una persona con discapacidad, entonces como check a la persona y ya tengo una y hasta tengo una por cada una de las discapacidades, que en general hay 6 según la OMS, ¿sí? 6 tipos de discapacidad, sino adicionalmente qué pasa con esa persona
durante su vida en la organización. Por eso es muy importante que adicionalmente al diagnóstico, claro, ustedes con el diagnóstico van a poder definir, bueno, ¿dónde me voy a enfocar? Tengo inicialmente pocos recursos, si estamos hablando de las empresas, independientemente del tamaño, que empiezan a dar estos pasos. Entonces, seguramente ustedes en el 2022 no planearon el presupuesto para estas actividades este año porque no lo estaban manejando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo pocos recursos, ¿cómo me enfoco? En el tema de discapacidad, al final lo que estamos hablando es de cómo asegurar una buena experiencia para ese colaborador o colaboradora, que en este puntual caso tiene una discapacidad. No es solamente contratarlo, yo tuve que haber hecho un diagnóstico de espacios físicos para que esa persona pueda movilizarle. Lo hablábamos ayer en otro panel, justamente el Grupo Aval con las experiencias que han venido desarrollando. Pero además tengo que asegurar que tenga las herramientas tecnológicas para que pueda comunicarse y pueda desarrollar su trabajo. Pero además debo asegurarme en esa experiencia que las demás personas conozcan de discapacidad, hayan tenido alguna formación, sepan cómo tratar, vincular a esta persona al ambiente y la cultura de la organización. Entonces son muchos elementos que al final lo que suman es cuál es la experiencia que yo quiero darle a ese colaborador o colaboradora, que en este caso particular tiene inicialmente una discapacidad, pero que con esa experiencia que yo le voy a brindar, que va más allá de lanzar una convocatoria y contratarlo, como bien lo decía Alejandro, pues lo que yo quiero es que efectivamente viva la cultura de mi organización. Y ahí cierro un poco el tema de la experiencia. Pero efectivamente lo que nos ha funcionado a nosotros, Eduardo, qué pena, es efectivamente un diagnóstico que va más allá de lo demográfico, sociodemográfico típico, pero luego analizar la cultura de la organización, hacia dónde quieren llevar la organización, qué es lo que queremos que la gente viva, y eso tiene que ver mucho con lo que tú también hablabas, Sandra, Alejandro, el modelo de gobierno. ¿Qué funciona en su organización? ¿Crear una gerencia, crear una dirección, o somos muy pequeños, igual no funciona eso, lo que tenemos es una mesa, necesitamos es un embajador, necesitamos es a un líder, a unos líderes que funcionen en su organización? ¿Sirve una política o no sirve una política? Hay organizaciones que conozco que no necesitan una política efectivamente formal, en otros sí. Piensen en eso en línea con la cultura que quieren, qué funciona y qué no funciona, hagan el diagnóstico, pasen a la comunicación y empiecen a generar espacios de formación, entrenamiento, espacios de confianza. No se depriman si al principio hay solamente 5 personas en un auditorio tan grande como este, porque la gente va a empezar también a salir, a avanzar en su timidez y en decir, hey, ya no me da pena o no me da vergüenza o siento confianza para decir esto, para decir aquello, para opinar. Cuando nosotros arrancamos con este proceso, y con esto cierro, hicimos el primer diagnóstico de 10.000 colaboradores, solamente participaron 3.000. A pesar de eso fue un hito en el banco, claro. 3.000 colaboradores. La gente pensaba, Iván, no nos van a responder, nadie va a decir, ni va a identificar cuál es su orientación sexual. Identificamos que el 7% de la comunidad LGBT y 1.000 cosas más. Luego este año volvimos a hacer el diagnóstico. Participaron 8.000 personas de 10.000 colaboradores para que vean el crecimiento, digamos, la madurez, y que la gente siente que ya hay un espacio de confianza. Tenemos que seguir mejorando, pero la gente ya dice, sí, a mí sí me interesa que sepan quién soy yo, ¿verdad? Y por otro lado, por primera vez identificamos el 0.2% no binario. Antes lo hemos preguntado, no se sentían en confianza. Esta vez, después de 4 años, dijeron, sí, hay 0.2% de esos 10.000 colaboradores que se consideran no binarios y son felices de que los identificamos como no binarios. Y eso es parte, digamos, del proceso de evolución que tenemos que vivir, independientemente de que la compañía sea grande o pequeña. Y yo les he dicho a muchas compañías pequeñas, mejor que sean pequeñas, porque tienen esta conversación mucho más inmediata, con menos recursos, más rápida, casi que en tiempo real pueden saber qué está pasando en su organización y cómo movilizarla. Tal cual. Muy interesante. Y bueno, precisamente todo lo que ustedes han contado hacen parte de esas buenas prácticas que permitieron que ustedes obtuvieran el sello de certificación Friendly Biz. Pero una vez lo obtuvieron, ¿qué pasó? ¿Han notado cambios en sus organizaciones? ¿Qué buenas prácticas? ¿En qué ha mejorado? Por ejemplo, tú tienes una muy buena práctica. Si ustedes van hoy a cualquier sucursal del Banco de Bogotá, en cualquier parte del país, van a encontrar en las puertas el logo de certificación Friendly Biz con una frase que dice, este es un espacio seguro para todos, todos son bienvenidos.
Eso es algo muy interesante donde la gente se siente tranquila. Pero más allá de esta, como buena práctica, ¿qué otras han identificado ustedes después de la certificación con el sello Friendly Biz? La certificación para el banco nos movilizó, como bien lo decías Alejandro, en orientar esfuerzos. Fue una de las primeras iniciativas que logramos movilizar de la mano de la Cámara. En ese momento ustedes llamaban Cámara de Comerciantes LGBTI, para que vean que todos vamos evolucionando. Hoy son la Cámara de la Diversidad y tiene todo un sentido que efectivamente se llamen así. Pero nos permitió efectivamente canalizar los esfuerzos que teníamos en ese momento para, apalancados en la certificación, demostrar a la organización que no era una moda el tema, que sí estamos conscientes y queremos que esto sea sostenible. Y de ahí en adelante, cuando la organización entendió, wow, esto es cierto, nos están demandando horas, capacitación, formación, protocolos. Luego de la primera certificación, ahora los colaboradores nos piden más formación, más participación, y nos ha permitido ser el trampolín para liderar otras iniciativas que en ese momento todavía éramos muy pequeños desde el punto de vista de nivel de madurez, para adelantar. Ayer hablamos de la guía o el manual de comunicación inclusiva. Eso no lo soñamos cuando arrancamos la primera vez con el sello, pero nos lo ha permitido hacer apalancados en el sello. Hoy de verdad y definitivamente es un requerimiento que los colaboradores nos piden: ¿cómo puedo jugar yo? ¿Cómo puedo aprender yo? Y hoy por hoy, algo grandioso, gracias, digamos, al sello, tuvimos con ustedes la asesoría para el primer curso de diversidad e inclusión, que hoy por hoy está montado en las plataformas del onboarding. Cualquier colaborador o colaboradora del banco a nivel nacional entra a su onboarding, a su proceso de selección, y ya digamos que capacitación para sus primeros días en el banco, y dentro de los cursos está el curso de diversidad, equidad e inclusión, que además está en el top 3 de los mejor rankeados dentro del onboarding del banco. Les encanta el curso, piden más sobre eso, y ahí van generando, pues, o nos van generando más ideas para ver cómo podemos ir orientando también más entrenamientos y más formación. Gracias. Se vuelve un reto, porque entonces empiezan organizaciones como nosotros. Me encanta lo del onboarding, nosotros le decimos onboarding. Me lo imaginé. Es el onboarding, y tenemos el módulo donde todos los colaboradores reciben su formación. Y entonces decíamos, bueno, desde atracción ya nos certificamos, pero tengo más oportunidades, porque resulta que había herramientas, pruebas, en fin, donde no me permitía que el proceso fuera ciego. A mí no me interesa saber qué tan diverso es la persona por lo diverso. Todos podemos ser quienes podemos ser. Y si yo digo que en WOM no hay protocolo de vestuario, y si yo digo que es un ambiente seguro, y si yo digo que te garantizo que tú puedes ser quien eres, que puedes ir vestido a trabajar como tú te sientas bien, que Sandra puede ser Sandra, que Manolo puede ser Manolo, ¿qué más puedo hacer? Entonces la certificación empieza a traer retos. Vuelvo al tema de las pruebas, necesito un proceso ciego, porque si yo digo que en WOM el talento no tiene etiquetas, y sin importar cuál es mi condición, me van a respetar y puedo ser yo misma, ¿qué puedo hacer? Entonces empezamos a hacer, en nuestro caso ya, contrataciones de herramientas muy sofisticadas que me permitían hacer procesos ciegos. Empezamos nosotros también a entrenar al personal de reclutamiento, tanto de las temporales, de las empresas de servicio temporal, como a mis colaboradores directos en el cuidado del lenguaje. Y les quiero decir, trato a clientes, trato dentro de colaboradores, esos chistecitos salidos de tono, esos dobles sentidos, o sea, ya es trabajar a un tema de comunicación y de cultura en el que les digo, a mí me llegan las quejas cuando se hace un chiste salido de tono. O sea, ya me están llegando, cosa que me encanta. Qué Entonces, bien, es un indicador sí, muy bueno. Sí. Pero mira, me encanta el indicador y tomo medidas inmediatas, formativas y de sensibilización inicialmente, porque como yo les decía al principio, hay que entender de dónde venimos. 2, entonces empiezas a decir, bueno, ¿qué otros protocolos tengo que adaptar? Nosotros no teníamos comité de diversidad. Dijimos, hay que tener el comité de diversidad, Alejandro lo decía, y que haya participación de regiones, y que sean personas de todos los cargos de la organización, que sean de todas las áreas de la organización. Entonces,
Vienen retos, ya tenemos nuestro comité de diversidad también, se ajustó el proceso de atracción, el tema del lenguaje, cómo abordo los candidatos, cómo abordo mis clientes en un contacto telefónico o en un contacto directo. Que la persona se sienta cómoda, agradable mientras recibe el servicio. Entonces, vienen retos, creación de comité, ajuste de pruebas, de herramientas, de proveedores, le hago evaluación a los proveedores, porque yo acá con un, no discurso, con una forma de vida, porque esto es una forma de vivir y de hacer país, y voy y contrato a un proveedor que no es coherente con esta nueva cultura, sin sesgos, con esta cultura inclusiva, pues no estoy haciendo nada. Entonces, además evaluamos también a nuestros proveedores y bueno, esto es un no parar, esto Tal es cual. un no parar. Entonces, de seguir construyendo, les di algunos ejemplos que uno puede decir, ay, yo no sabía que las pruebas hay que contratarlas, por ejemplo, ciegas. Claro. Cosas semejantes, donde no te pregunto el género, tampoco, no, o sea, no tengo por qué preguntarte No eso. importa el talento, claro. Lo que importa es solamente. el talento, tal cual. Tal cual. Fíjense lo que está diciendo Sandra, ¿no? Cuando WOM va a contratar con un proveedor, antes hacen una evaluación de cuál es su cultura de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, al final, yo creo que también ese es uno de los mensajes muy importantes de hoy, y es, esto no está desconectado del negocio. Si yo un día quiero ir a WOM a hacer un negocio con WOM, probablemente voy a tener que pasar por todo ese escrutinio y me van a preguntar cuál es mi cultura de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, creo que eso es muy importante para nosotros. Si hay empresas pequeñas y medianas acá, es importante que lo entiendan, porque esto ya no es un nice to have. Esto se volvió un must, un have to have. Ya no es Exactamente. opcional, claro. Ya no es opcional, exactamente. Y bueno, obviamente con respecto a la certificación, los que ya se certificaron o los que no, también para que lo sepan, hay todo un proceso de entrenamiento de todas las áreas, ¿no? Para que todos empecemos a hablar el mismo lenguaje. Y creo que ahí muchos reconocimos que no nos las sabíamos todas sobre este tema, que no éramos expertos en este tema y que aún no somos expertos. Yo les puedo decir, estamos certificados y creo que aún no somos expertos, y por eso también muchas empresas empezamos a pasar por procesos de recertificación, porque en la certificación nos damos cuenta que hay muchas cosas por trabajar. Entonces, claro, logramos certificarnos, nosotros recibimos nuestro sello este año, más o menos creo que fue el 20 y pico de febrero, no me acuerdo exactamente. Y bueno, nos certificamos, pero en todo ese diagnóstico que nosotros hicimos, nosotros nos dimos cuenta que nos hacían falta muchas cosas. Y para eso aprovechamos nuestros pilares del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión. Y es, bueno, nos certificamos, pero en el proceso de certificación nos dimos cuenta que nos hacen falta estas cosas con respecto a la comunidad LGBTIQ+, que nos hacen falta estas cosas con respecto a las generaciones, que nos hacen falta estas cosas con respecto a las discapacidades. Vamos a armar un plan en el año para cada uno de los pilares en donde podamos apuntar a esas cosas. Y entonces ahí es cuando la certificación y el sello se convierten realmente en un vehículo para incluso mejorar lo que hoy ya tenemos como cultura de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, justamente por eso, y también rescatando con lo que les decía al principio, no es el fin último, es el vehículo, es una consecuencia de su cultura de diversidad, equidad e inclusión, pero al final también los va a ayudar a entender que a dónde tienen que apuntar, a dónde tienen que apuntar sus acciones en cada uno de los pilares de diversidad. Tal cual. Muchas gracias. De verdad, siempre es un gusto conversar con ustedes. Yo quiero hacerles una invitación. Busquen siempre a estas tres personas, por supuesto yo también estoy disponible, claro. Búsquennos cuando quieran. No esperemos solamente para encontrarnos cada WeTrade, ¿cierto? Espero, por supuesto, verlos el año entrante en WeTrade 2024, pero espero que este auditorio que hoy es grande y la audiencia que hoy nos ve, que es bastante importante, sea el doble. Que haya más personas hablando de diversidad, equidad e inclusión. Habitualmente nos vemos siempre los mismos, está muy bien, para mí es un motivo de alegría, pero quisiera ver muchas más personas hablando de diversidad, que hubiera facultades donde enseñaran este tema, que hubiera procesos de formación de todos los niveles, donde pudiéramos hablar de diversidad en las grandes, pequeñas y medianas compañías. Creo que el tiempo se nos está acabando ahora. Ahí veo dos manos levantadas. Si sus preguntas son breves, les agradezco mucho. Por favor.
Voy a pasar un micrófono y si quieren las otras personas que tienen preguntas acercarse aquí rápidamente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en ese marco de las buenas prácticas, he escuchado las capacitaciones, el lenguaje de señas, de formación a las personas al talento humano, pero me encantaría de pronto conocer cuáles son las acciones con respecto a la persona que se va a vincular. Es decir, todas las personas tenemos sesgos inconscientes, ¿sí? Y obviamente veo que están capacitando es del otro lado. Pero a la persona que se va a vincular, ¿cómo se están manejando también esos cambios de paradigmas? Para que obviamente cuando entre esté en sintonía con lo que se está trabajando del otro lado. Si quieres te contesto. Por favor. Tenemos los módulos formativos cuando estás en inducción y nosotros te contamos qué se permite, qué no se permite y cuál es la cultura inclusiva dentro de la organización y el tema de los sesgos. Desde el día que tú entras está en tu cartilla y nosotros chequeamos que recibas la formación. Lo hacemos los 3. Ese es el proceso de onboarding del que hablábamos, es muy importante. Claro, yo no puedo preformar porque no sé quién va a llegar a mi organización, hay un proceso de selección, pero cuando él ingresa o ella ingresa, efectivamente, como bien lo dice Sandra, hay un proceso de onboarding en el que tenemos que vincular este tema del ADN cultural inclusivo para que ellos sepan a qué se enfrentan y si finalmente pueden vivir en esa cultura que queremos que ellos vivan, ¿no? Evidentemente, cuando llega el proceso de onboarding ya han pasado unos procesos de selección, entrevistas y ya hemos medido y analizado que tal vez esta persona pueda hacer clic en la organización en un ambiente pues inclusivo. Y sobre esa base, como bien lo dice Sandra, viene ese proceso de formación de onboarding, por ejemplo, el curso que se trabaja con la Cámara de la Diversidad para que puedan tomarlo cualquier persona que ingrese a la organización y ahí, dependiendo de la cultura de cada organización, hay otra serie de actividades, entrenamientos y acciones para que en esos primeros días sepa cómo va a vivir, qué herramientas tiene y cuál va a ser el ambiente de trabajo, ¿no? Yo te respondo rápidamente y es desde la transparencia también del proceso. Cuando nosotros buscamos a las personas y participa una persona con una discapacidad, por ejemplo, en un proceso, al final la persona desde el principio, desde que es contactado por una persona de Schneider, sabe a qué se está enfrentando, ¿cierto? Y entonces es contratada, llega a un proceso de onboarding y exactamente la misma información que recibe él es exactamente la misma información que recibe cualquier otra persona. Por supuesto, previamente nosotros hemos evaluado cosas como, por ejemplo, si vamos a contratar a una persona que se moviliza en silla de ruedas y la persona va a trabajar desde la oficina, pues tenemos que garantizar que la persona se pueda movilizar dentro de la oficina, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros hacemos previamente como organización, ¿cierto? Y que la persona cuando vaya a entrar sepa y tenga la garantía de que se va a poder movilizar dentro de la oficina, ¿no? Entonces, un poco desde la transparencia también, de saber que la persona va a aprender exactamente lo mismo que aprendería cualquier otra persona y así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería saber si ustedes han podido medir desde el antes de empezar a aplicar estas políticas de diversidad e inclusión, desde el antes a la hora, qué tanto ha afectado en la productividad o en el logro de las metas de cada una de las organizaciones que representan. Gracias. Nosotros tenemos un par de mediciones. Empecemos por la de clima. El engagement nuestro es superior al 90% y el factor que más valoran dentro de ese 90% es el tema de estar tranquilos porque somos respetuosos de la diversidad. La gente es quien puede ser por encima del 90% y es lo que mejor nos califican los colaboradores. Eso hace que se sientan comprometidos con la organización. 2, se los digo sin temor a equivocarme, el éxito de WOM en 2 años de operación en Colombia es el talento diverso. La gente que va a nuestras tiendas, nuestros colaboradores, nuestros mismos clientes nos lo dicen y nos reconocen. Eduardo, ahí no me vas a decir mentiras. Nuestros clientes se sienten en ambientes seguros, nuestros clientes se sienten sin importar mi condición, si soy de la comunidad, si soy madre, cabeza de familia, si soy afrodescendiente, extraterrestre, no importa. La gente siente que puede ir a un ambiente seguro a contratar un servicio. Entonces, sí tenemos el resultado en el que estamos, para nosotros es este tipo de iniciativas, esta forma de vivir el negocio
y la marca lo vive y la gente cuida mucho ese ambiente. Por eso yo les decía, a mí me llegan esos chistecitos y esas violencias desde el lenguaje, a mí me llegan. O sea, si hay alguien haciendo eso, yo me entero. ¿Por qué? Porque nosotros cuidamos eso. Resultados económicos y encuestas de engagement espectaculares, la verdad. Fabuloso. Muchas gracias. Sí, no. Brevemente, no, por favor, adelante. Me encanta que contesten esa pregunta. No, por es que me favor, quedaba si pensando me lo ahorita, permiten. para no repetir el tema de indicadores de ambiente laboral que los manejamos con Great Place to Work y que efectivamente después de estos procesos llevamos ya 3 años consecutivos dentro de la certificación Great Place to Work, que antes la habíamos de alguna manera olvidado, ¿no? Entonces ahí hay un tema de productividad y de engagement, como tú bien lo decías, pero estaba pensando también el tema de transformación digital, donde hoy por hoy llevamos 3 años generando todo el proceso de transformación digital y gracias a estos temas hemos podido efectivamente acelerar la contratación de talentos diversos que necesitamos para movilizar la transformación. Hoy por hoy, después de 4 años, el 90% de las colocaciones del banco son a través de canales digitales y eso no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido una sostenibilidad en el mensaje y en la marca empleadora gracias a todos estos temas. O cuando hablo de diversidad no me refiero solamente a la comunidad LGBTI, a mujeres STEM, etcétera, etcétera. La sombrilla que ha permitido que hoy por hoy estos equipos que son menores de 38 años lideren todo el proceso de transformación digital y eso evidentemente se ve en la utilidad, en los ingresos y en el uso de los canales digitales. Perfecto, muchas gracias. Sé que estamos sobre el tiempo, pero no quiero dejarte sin hacer tu pregunta puntual, para alguien del panel en particular. Listo, no, básicamente quiero preguntarles ¿hay algún programa de reconocimiento para esos líderes que movilizan esa cultura equitativa, diversa e incluyente dentro de la empresa? ¿Quién quiere contestar? responderle? Voy a responderle rápidamente y es, nosotros en Schneider no tenemos a una persona como Iván, por ejemplo, que es líder del equipo de diversidad, equidad e inclusión y de la experiencia del colaborador únicamente, ¿no? La persona que es líder del equipo de diversidad, equidad e inclusión tiene además un doble sombrero de su trabajo, entonces sí, efectivamente, además de su remuneración y de su compensación por su trabajo, hay un reconocimiento para esa persona por ese trabajo que hace, por traccionar este tema de diversidad, equidad e inclusión. Solo quiero decir una cosa porque me van a matar, pero para las pequeñas y grandes empresas, efectivamente lo discutimos, no necesitan inicialmente un área. Yo ingresé hace 5 años al Banco de Bogotá, 15.000 colaboradores, no había un área y arranqué a movilizar el tema con el apoyo de los líderes del banco, no hubiera sido solo. Pero gracias a los logros y a los avances, hoy efectivamente tenemos la gerencia de diversidad, inclusión y experiencia del colaborador y aquí Viviana Stevens es hoy nuestra jefa y líder del capítulo, digamos, de diversidad e inclusión. Es solo eso, pero para que recuerden, podemos empezar sin áreas, movilizando, identificando embajadores, liderazgos, planes y acciones muy enfocadas. Muchas con el gracias. apoyo de todos ustedes. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar en este panel, a ustedes por aceptar la invitación y no quiero dejar de cerrar este espacio sin un momento muy importante del cual vamos a ser partícipes todos y es la entrega del diploma de certificación a WOM como empresa incluyente. Luis, acompáñanos por favor. Rodríguez, director de Future Builder, firma certificadora, por favor, haznos el honor. ¿Quieres leer el certificado? Buenas tardes para todos. Bueno, pues para nosotros es muy especial poder hacer nuevamente esta entrega, y digo nuevamente porque hace 2 años teníamos una representante de Chile, tal vez recuerdo, ¿sí? Y pues bueno, vino a cambiarnos un poco la vida. Sí, es verdad, sí, los WOMers, la transformación en el área comercial, la transformación en la cultura, la transformación en un mercado en el cual veníamos como sin retar ese status quo que estábamos todos como de pronto sí nos cambiábamos de operadores, pero como en una misma tónica, y llegó esta gente a cambiarnos un poco el chip. Aquí hay una experiencia adicional para nosotros como organismo de certificación, y es que el auditor que enviamos a trabajar a hacer el proceso de auditoría había sido funcionario de la organización. Entonces, cuando tenía otro nombre, antes de que se llamara WOM. Pero había una familiaridad muy fuerte hace mucho tiempo
él había trabajado, pero había una familiaridad porque de alguna manera, aunque la organización cambió mucho, también se encontró con viejos compañeros de trabajo y entonces de viva voz sí nos pudo contar cómo había cambiado la empresa. Porque encontró fue una transformación total, transformación cultural, más allá incluso de la certificación. Yo recuerdo muchísimo que Chris hizo una publicación el día de la entrega de la certificación en sus redes y él decía, yo no soy muy orgulloso de estar contando los certificados porque no le doy tanto valor en el sentido de que me importa más la gente y más la cultura más que un papel, pero en este caso sí quiero hacer una mención especial y lo hizo en sus redes, hablando de que esta certificación, partiendo de que él también era parte de la comunidad, pues se sentía mucho más orgulloso de que la organización había entrado en este proceso. Así que para nosotros también es muy, muy, muy gratificante hacer entrega de este proceso de recertificación. Certificado de calidad de servicio, Partners Telecom Colombia, SAS, WOM, Mereces Más, ubicado en la transversal 23,95, ha sido revisado y aprobado de conformidad con los requisitos de establecimiento amigable, Friendly Biz corporativo en su nueva versión, versión 2. Felicitaciones. Por favor. María Fernanda, del equipo de WOM, venga por favor para la Sí, foto. sigan, bienvenidos. Invito al equipo de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial al frente, por favor. Muchas gracias a todos, a la Cámara de Diversidad por la asesoría, el apoyo, la paciencia y somos una comunidad que se tiene que apoyar, así que estamos a disposición de quienes nos necesiten, cuando quieran venir a nuestras oficinas, compartir buenas prácticas, estamos a disposición, ¿vale? Gracias a todos.